¿Cómo están? Bienvenidos a Arquimundo y Permadeath. En esta ocasión vamos a ver cómo distribuir vegetación a través de un pad. Para eso vamos a seleccionar uno de estos arbustos. Voy a seleccionar este rosado. Una vez seleccionado el arbusto, le tengo que venir a decir acá, en este icono que se ha pintado de azul, que va a ser un camino, ¿no? Que va a ser un pad. Entonces ya me está pidiendo un punto. El primer punto le voy a decir que quiero que mi camino venga desde acá hasta acá. Eso es todo lo que quiero por ahora. Entonces, para que no se coloque otro punto, vengo aquí y le digo que está hecho el camino. Directamente se selecciona acá, me crea como un objeto y sus características se ponen en este lado, ¿no? Vamos a ver las básicas primero. Los modelos que están colocados. Puedo yo adherir un modelo. Simplemente le dan a más. Va a abrir y pues le escogen el modelo. Lo tiquean acá y ya está. Se va a colocar de manera random. En eso no tienen control. A veces coloca uno, a veces dos, a veces lo alterna o a veces hace lo que están viendo, ¿no? Lo que fuera. Voy a decirle que sean 6 plantas. Ahí está, 3 y 3 son 6, perfecto. La dirección hace que se muevan las plantas como si fueran asiáticas en nado sincronizado. Para plantas esto no es bueno. Lo que sí es bueno es que pues se muevan como sudamericanas en nado sincronizado, ¿no? Sí, aleatorio. Con un nivel de 80, 80 y arriba de 80 está perfecto. Incluso al 100 podrían llegar. Ya, entonces voy a dejar ahí. El randomizado de espacio es que no estén perfectamente distribuidas a lo largo del pad. Si está así, pues ya lo ha hecho un jardinero experto, y si no, es un poquito más real, ¿no? De todas formas, creo que es mejor, al menos en jardinería, que se vea cierto orden. El random offset, ahorita están distribuidas las plantas a través de una línea, y con esto puedo hacer que la línea sea más gruesa. Ya no sería una línea, sería un espacio, pero bueno, y distribuir a lo largo de eso, ¿no? El tamaño 1 sería para el tamaño original de las plantas o de lo que estén distribuyendo, autos o lo que fuera. Como yo quiero que se randomice el tamaño, le voy a bajar esto a un 85%. Y abajo está randomización de tamaño, ¿no? Ahí podemos exagerar. Voy a decirle que se randomice más o menos lo que he bajado acá. Un 20%, un 25% de randomización. No me pasaría de ahí, porque si no van a generarse arbustos muy pequeños y no es la idea. Ahí está. Este drop tiene que ver con hacer que caigan hasta que chocan con algún elemento las plantas. Si tuviera alguna pendiente acá, yo le puedo prender drop y van a caer y se van a posicionar ahí. Voy a hacer 2 veces control Z para colocarlo en su posición. Lo vuelvo a seleccionar el pad y ya está. Eso es básicamente en cuanto a distribución, ¿no? En cualquier momento yo puedo decirle que no quiero esta planta. Puedo decir que quiero que sean solo 5 plantas. ¿Ya? Y también, si yo quisiera tener cierto control, por decir algo, alternar una verde y una roja, voy a duplicar esto acá y voy a sumar esta verde, no sé cuál, esta. Ok, y voy a restar esta de acá. Ahí está. Voy a colocar así. O le puedo decir que simplemente sean 4. No va a dar con 4. Tendría que ser 5.
y colocar ahí. Lo que tendría que hacer es editar el pad. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo edito el pad para que esta no esté volando afuera, ¿no? O se esté metiendo, por decir algo, acá a la acera que tengamos, o qué sé yo, al patio, no sé, o a la piscina. ¿Ya? ¿Cómo hago? Entonces vengo por acá, tengo la posibilidad de editar. Lo selecciono, lo retrocedo más o menos hasta ahí. Ok, le digo que está hecho y le bajo aquí el número a 4. Voy a tener que reducir un poco más. Otra vez voy a reducir hasta ahí, hasta que encaje. Vengo a este otro lado y ahí. Esa sería la opción para que más o menos tengan ustedes cierto control de lo que van a lograr. No está hecho, le dicen done. Ok, ya está. En cualquier momento ustedes podrían eliminarlo. Y ¿qué más? Si a ustedes les gusta lo que han hecho, si tienen, por decirte, varios de estos de este tamaño y han hecho una distribución, podrían con este botón convertirlo en un preset y recuperar y hacer, bueno, irlo colocando simplemente, ¿no? Focus on, duplicar. Bueno, duplicar ya lo hemos visto, como cualquier cosa se duplica con Shift sostenido. Estamos duplicando. Hay algo más aquí en esto de editar. Vamos a editarlo acá. Selecciono esto y le digo que se venga más o menos hasta por acá. Que se venga hasta acá. Ok, le digo que está hecho. Lo selecciono. Le digo que quiero editar acá. Cuando me pongo en un nodo, me dice que puede ser lineal, como está ahorita, o puede ser una curva. Le digo una curva. Esto se puede ir editando nodo por nodo. Esto sirve más para las avenidas, qué sé yo. Y si le digo lineal, pues también. Aquí en lineal tenemos la posibilidad de suavizar. Que eso está muy bueno. Y suavizar básicamente nodo por nodo, ¿no? Ahí está, me hizo asustar mi perro. Eso es básicamente las opciones que tenemos de pad. Un repaso rápido, cortito. Espero que les haya sido útil. Sí, es buena idea ahorrarnos el tiempo haciendo o utilizando esta herramienta.
Bueno, ahora hablemos un poco de este pack. Este pack contiene 31 assets de vegetación de muy buena calidad. Vegetación exterior. Ya hay una sola maceta por ahí que es un arbusto grande, o sea que es también para exterior. Pero después la mayoría son árboles, plantas, arbustos para jardines exteriores que están bastante bien. Bueno, terminen de ver un poco estas imágenes que he hecho y se van a dar cuenta de que quieren y que no. Este pack, como voy a seguir haciendo por un tiempo, va a estar dividido en dos partes. La primera a solo comentario. El link ya está en la descripción. Para que les dé acceso necesito que esté su comentario en el video. Es un 20% del pack que he puesto ahí. Es una probadita de lo que tiene este pack. Y el otro 80% pues va a estar cuando se cumplan los requisitos de 1500 vistas y 200 likes. Pese a eso, tienen que comentar el video los que pidan después de eso, ¿no? Los que ya tienen su comentario no tienen que volver a comentar, pero los que, si de casualidad se cumplan los requisitos y quieres tener acceso, necesitas comentar sí o sí. Ya, eso es, ya has llegado hasta acá, like, compartir, comentar, todo sirve, suscribirse y activar la campanita, eso es lo ideal. Mucha gente no hace eso, ¿no? Mucha gente, y me incluyo, ya es muy raro que comente los videos. Pero para que se acabe todo esto, pues el canal tiene que crecer, ¿no? Si el canal fuera grande y yo ya tuviera estos números de manera orgánica, pues ya no andaría pidiendo o exigiendo tanto. Eso es, sin más. Y ya saben que cada domingo tienen que reservar un poquito de tiempo para Arquimundo y Permega Red. Nos vemos en un siguiente video. Chao.